Bien, damos gracias a Dios porque nos ha concedido la vida, nos ha concedido la salud y también este privilegio de adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Miramos pues en Hechos capítulo 13 del 1 al 4 que la iglesia en Antioquía tenía un staff extraordinario, tenía profetas y maestros. Miramos pues que los profetas eran en ese tiempo aquellos que recibían mensajes inspirados directamente de Dios, y los maestros los que enseñaban la doctrina, la enseñanza en la congregación. Miramos entonces que estos hombres eran calificados y cualificados para llevar el ministerio de la palabra del Señor, de tal manera que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Miramos entonces que ellos, orando con ayuno, les impusieron las manos, no para transmitirle dones portentosos del Espíritu Santo, porque no eran apóstoles, pero sí para un símbolo de consagración, y entonces para que fueran a evangelizar a los gentiles. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos tener un staff extraordinario, tenemos que llenar requisitos para así poder ejercer el ministerio de Dios. Miremos, la persona que tenga un cargo o ministerio en la iglesia debe tener los requisitos siguientes. Primeramente dice que nosotros debemos de ser irreprensibles. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminarias en el mundo. Miramos entonces que para poder servir al Señor tenemos que ser irreprensibles, para así dice que nosotros podamos brillar en medio de una generación maligna y perversa como luminarias en el mundo y resplandecer. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, mis hermanos, miremos bien cómo se comportó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios: cómo se comportó el apóstol Pablo y sus compañeros en Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Miramos pues al inspirado apóstol Pablo sirviendo en la iglesia en Tesalónica junto con sus compañeros, y él se dirige a la iglesia, a los hermanos, y les dice que ellos son testigos, pero también Dios mismo es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No dar lugar a ninguna reprensión o llamada de atención, tener un testimonio intachable. Miramos entonces, hermanos, que
Para servir al Señor debemos de comportarnos así como se comportó el apóstol Pablo en Tesalónica y en todas partes donde él iba, de una manera santa, de una manera justa y de una manera irreprensible. No dar lugar a ninguna reprensión o llamada de atención. También, hermanos, nosotros para servir al Señor y todos, ¿verdad? Porque todos somos llamados a servirle al Señor, tenemos que ser sobrios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y ahí dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cada uno de nosotros debemos de ser sobrios, porque tenemos un enemigo, tenemos un adversario que es el diablo, que anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio es tener dominio propio, tener templanza, fortaleza de carácter, ¿verdad? Que no nos domine ninguna cosa. Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, para así poder ser sobrios y servirle al Señor en su ministerio, en su reino celestial, sin que nada nos esté dominando, sino nosotros tener un carácter firme y adecuado, haciendo la voluntad del Señor agradable y perfecta. También es necesario, hermano, que para servir al Señor tenemos que ser prudentes. Miremos el hombre que edificó una casa sobre la roca. Vamos a invitarlos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Ahí nos damos cuenta de aquel hombre que era un hombre sabio, un hombre previsor, un hombre prudente, que edificó su casa sobre una roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 24, 27. Y dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero miremos también a la persona, ¿verdad?, que no tiene prudencia, que no pone su vida, ¿verdad?, sobre la roca, la base firme que es Cristo. Nos dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de ser prudentes y edificar nuestra casa, nuestra vida cristiana sobre la roca, para cuando vengan las tempestades de la vida, cuando vengan los problemas, cuando vengan toda situación, ¿verdad?, difícil, no nos derrumbe ni nos bote, porque estamos fundamentados sobre la roca eterna de los siglos que es Cristo. Entonces, nosotros debemos de ser prudentes. También tenemos el ejemplo de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. En Mateo 25, del 1 al 12. Miremos lo que dice la palabra de Dios allí. Mateo 25, del 1 al 12. Entonces dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos a vosotros aceite, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, mis hermanos, debemos de ser previsores, prevenir para nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo nos unja con el aceite divino, para así nosotros estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, haciendo su voluntad, ¿verdad? Glorificando su santo y bendito nombre, no como las insensatas, ¿verdad? Que no proveyeron aceite y cuando vinieron el esposo se fueron a comprar y cuando regresaron y tocaron la puerta les dijo, no os conozco y se quedaron afuera. Entonces debemos de ser prudentes. También nos dice la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 16, lo que, lo que debemos de ser prudentes como las serpientes. Mateo 10, versículo 16. Y dice así la Escritura. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Miremos pues que estamos en un mundo lleno de lobos y nosotros somos las ovejas del Señor. ¿Cómo debemos de comportarnos? Bueno, andar de una manera prudente, sabiamente en toda nuestra manera de vivir, así como la serpiente, que la serpiente no ataca, sino que se escabulle, se esconde y huye del peligro. Entonces nosotros también debemos de ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma para hacer la voluntad de Dios que Él nos ha mandado a hacer en este mundo. Ahora bien, tenemos que ser decorosos. ¿Qué significa ser decorosos? Persona honesta, persona que paga sus deudas, de carácter intachable. Entonces debemos de ser personas decorosas, ¿verdad? Honestas, que no somos morosos con nuestras deudas, que estamos al día, ¿verdad? Con nuestras cuentas, para que así nosotros tengamos un buen testimonio y nadie tenga nada que decir de nosotros, porque nos estamos comportando de una manera sabia, de una manera prudente y de una manera decorosa. También es necesario que seamos hospedadores. Hospedador, una persona hospitalaria, servicial, acogedor en su hogar, ¿verdad? Donde cuando llegan las personas a visitarle, sientan un ambiente caluroso, lleno de afecto, lleno de amor, lleno de bondad. También es necesario, hermanos, para servir al Señor, que nosotros podamos ser aptos para enseñar. Debemos de trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahí nos dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. También no ser contencioso. Vamos a leer en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Y nos dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Y dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Así que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás el Señor les conceda arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo en que están presos a voluntad de él.
También debemos de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre de acuerdo al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos también, ¿verdad?, que es necesario para un staff extraordinario que nosotros seamos personas no dadas al vino, no una persona que se embriaga. Miremos Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una persona estrictamente sobria que se mantiene en su sano juicio, para así también hacer, ¿verdad?, las decisiones en la iglesia con sabiduría, ¿verdad?, con entendimiento, para poder guiar bien a la grey. Entonces, dice que no debemos embriagarnos con vino, porque hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No pendenciero, no un amigo de peleas, uno que siga la paz. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nosotros debemos ser personas que seguimos la paz. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos de construir puentes, debemos de ser intermediarios para que haya paz en el hogar, para que haya paz en el trabajo, para que haya paz en el estudio, para que tengamos paz en la iglesia y vivamos agradablemente haciendo la voluntad del Señor, agradable y perfecta en todo, ¿verdad? Entonces dice uno que es manso y humilde de corazón, para así poder servir al Señor, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Miremos Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Miremos lo que dice allí la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, nos dice de la siguiente manera. Dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, cuando nosotros somos mansos y humildes de corazón, entonces hay descanso para nuestras almas, porque nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz, porque somos sencillos y obedientes y humildes de corazón. Miremos entonces que la persona que va a servir al Señor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, persona que no obtiene su dinero por medios ilícitos, sino con trabajo honradamente, que no es un amante de juegos de azares, apuestas y casinos, sino que trabaja, ¿verdad?, con el sudor de su frente para poder obtener las cosas necesarias. Y entonces no es codicioso de ganancias deshonestas, sino que trabaja honrada y decentemente para proveer las necesidades de su casa, para poder ayudar a los necesitados, para poder ofrendar y servir al Señor. También una persona que va a estar en un staff debe de ser una persona no avaro, que no sea una persona que tiene amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miramos entonces, hermanos, que la persona que sirve al Señor no es una persona avara, ¿verdad? Que no sea una persona que todo lo quiere para sí, sino que sea generoso, dadivoso,
desprendido. También nos dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces la piedad acompañada de contentamiento, porque no hemos traído nada a este mundo y sin duda el día de nuestra muerte nada podremos sacar. Ahora bien, también para un extraordinario es necesario que la persona no sea un recién convertido, porque miremos lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, no sea que por inmaduro caiga en orgullo, soberbia y vanagloria, caiga en la condenación que cayó aquel ángel que se convirtió en Satanás. Miremos lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Y ahí miramos, ¿verdad?, cómo se ilustra, ¿verdad?, en la caída de aquel ser que estaba en el cielo y que se convirtió en Satanás y cayó de muy alto porque se llenó de soberbia, de orgullo y de vanagloria. Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miramos entonces que se está ilustrando cómo se ensoberbeció el rey de Babilonia y que detrás del rey de Babilonia estaba como ejemplo la caída de aquel ser que estaba en el cielo y que se llenó de orgullo, de vanagloria y que dijo, seré semejante al Altísimo y junto a las estrellas del cielo pondré mi trono. Entonces, para servir al Señor se necesita no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque se necesitan personas humildes, sencillas, mansas de corazón para poder servir al Señor de una manera agradable y perfecta. También es necesario tener buen testimonio de los de afuera. Miremos lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Debe tener buen testimonio, de tener una buena aceptación en su comunidad, en su trabajo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de un staff extraordinario y para esto es necesario que las personas llenemos requisitos para poder servir al Señor de una manera agradable, de una manera perfecta. Conclusión. Ya hemos visto que para tener un staff extraordinario se necesita de personas que llenen los requisitos que nos presentan la palabra de Dios. Porque los que se esfuerzan bien en el ministerio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque de esta manera la obra del Señor crece y se fortalece. Y no olvidar lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Entonces, hermanos, que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos ayude a crecer en la gracia, en el conocimiento y para que todos podamos servirle haciendo su obra, ¿verdad?, en la tierra y agradándole en todo. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos. Amén.